Pues buenos días a todos. Hoy contamos en la sesión con Esther Granell, que es una neuroradióloga con amplia experiencia en el área de cabeza y cuello y que actualmente es jefa de sección de neuroradiología del Hospital de Santa Creu Sant Pau de Barcelona. En los próximos 35 o 40 minutos nos hará un repaso bastante iconográfico del tema de la patología de la imagen en patología de la base del cráneo. Y además contaremos con la moderación como experto, la colaboración como experto de Albert Pons Escoda. El doctor Pons es neuroradiólogo del Hospital de Bellvitge, que bueno, es un radiólogo que como poco sabe combinar muy bien la asistencia con la investigación, y realmente pues ahora todos lo estamos siguiendo mucho por sus trabajos, y seguro que nos aportará unos comentarios muy interesantes. Recordaros que cuando acabe la sesión, pues comentaremos vuestros comentarios y preguntas que hayáis ido escribiendo en la pestaña de preguntas y respuestas. Y sin más dilación, Esther, cuando quieras. Gracias. Gracias, Salva, por la invitación a dar la charla. Santi, por la presentación. Vamos a ver si puedo compartir pantalla, me decís. La podéis ver, ¿verdad? Sí, Sí. es Esther. Bueno, pues vamos bueno, patología y anatomía de base de cráneo daría lugar para varios días, pero vamos a intentar concentrar un poco lo más importante en esta sesión. Vamos a empezar a dar un breve repaso anatómico. Bueno, indicaciones, quiero empezar un poquito con las indicaciones y las técnicas, después repaso anatómico y ejemplos de patología en cada localización. En cuanto a las indicaciones y las técnicas que vamos a utilizar, principalmente van a ser, en la mayoría de casos donde tengamos lesión, estudios combinados con TAC y resonancia. Sí que es verdad que el TAC es mucho más disponible, es mucho más rápido, es el estudio que va a ser inicial en general. Nos va a dar una información anatómica, sobre todo de las estructuras óseas, muy buena, como son las fosas nasales, las hendiduras, los senos paranasales, los diferentes canales y agujeros de la base de cráneo. Nos va a permitir realizar reconstrucciones multiplanares, reconstrucciones 3D, y la imagen que da actualmente el escáner es como si fuera de un atlas de anatomía en realidad. Importante en base de cráneo todas las variantes anatómicas, porque si hay que hacer una cirugía va a tener mucha importancia para evitar lesiones o complicaciones. Cuando tengamos lesiones nos va a ayudar a valorar el grado de agresividad, si hay afectación lítica ósea, si hay esclerosis, si hay reacción perióstica, si hay adelgazamiento del hueso o si la lesión en su interior tiene calcificaciones. Con la resonancia, el estudio anatómico va a ir un poquito más allá, sobre todo en cuanto a la valoración de partes blandas, el contenido de seno cavernoso o los pares craneales. En cuanto hay ocupación de senos paranasales, nos va a permitir diferenciar si tenemos una ocupación por tumor y parte de moco retenido, si hay contenido purulento, es decir, en el TAC a veces vemos una ocupación de senos, de celdas, que es difícil decir lo que hay dentro exactamente, y con la resonancia podemos delimitar mucho mejor esta ocupación. Cuando tengamos lesiones agresivas, nos va a ayudar a delimitar esa extensión, a ver un poco mejor la invasión de las estructuras vecinas, si hay infiltración de médula ósea, si hay afectación meningia, parenquimatosa, afectación del seno cavernoso o la diseminación perineural, ¿no?, en paredes craneales. También tiene interés el realizar estudio vascular, si hay alguna lesión que rodee los vasos o esté muy vascularizada. Según la técnica en la que estemos, pues podemos aprovechar. Si tenemos un TAC, podemos realizar un angioTAC. Con angioresonancia tenemos la ventaja de que, según el caso, podemos valorar hacer secuencias
angiográficas de flujo, el 3 de TOF, o realizar estudio con contraste en función de lo que queramos ver, arterias, venas, o incluso hacer algún estudio de angio-RM con un estudio dinámico. Por último, hay que tener en cuenta también la opción de realizar angiografía convencional en algunos tumores en los cuales no solo te va a permitir ver esta vascularización, sino también el plantearte realizar una embolización prequirúrgica para que luego el tumor no sangre, como por ejemplo en los angiofibromas nasofaringios. En los glomus también puede tener interés, pero en el angiofibroma es un caso muy, muy interesante, ya que hace muchas epistaxis. Vamos a pasar a la anatomía. La anatomía de la base de cráneo, de forma simplificada, podemos hablar que tenemos como 3 pisos. El piso superior, que sería la fosa craneal anterior, el segundo piso, la fosa craneal media, desde la hipófisis hacia ambos lados, incluyendo el esfenoides y el temporal, y la fosa craneal posterior, que ya sería todo lo que es el piso inferior, el más grande, incluyendo temporal, parietal y occipital. Según las imágenes que busquéis, pues podemos ver estas 2 líneas verdes que nos delimitan la fosa craneal anterior y la posterior si la vemos desde el endocráneo. En realidad lo más práctico es incluir el hueso esfenoides por completo, aparte del temporal, como la fosa craneal media, en la cual se incluye la clinoides anterior, perdón. Entonces tendríamos fosa craneal anterior por delante del esfenoides, incluyendo el etmoides y el hueso frontal, fosa craneal media, esfenoides y temporal, y fosa craneal posterior, donde tendríamos el clivus, el peñasco, el occipital y parte del parietal. Por delante la órbita, ¿qué relaciones tenemos? Bueno, hay que tener en cuenta la fisura orbitaria superior, donde pasan los pares 3, 4, la primera rama del trigémino, el sexto par, la vena oftálmica superior, la fisura orbitaria inferior, donde saldría la segunda rama del trigémino, que iría continuándose hacia el agujero infraorbitario por el nervio infraorbitario, y medialmente el canal del nervio óptico, donde tenemos el nervio óptico y la arteria oftálmica. Si vemos el cráneo por debajo, veremos los diferentes agujeros, el redondo donde sale la rama V2, el oval por detrás donde sale la rama V3, el rasgado anterior a ambos lados del clivus, el rasgado posterior, donde saldría el 9, 10 y 11, el agujero estilomastoideos que nos queda medial a la punta de la mastoides y entre la estiloides y la punta de la mastoides, la apófisis estiloides que la tendríamos por aquí, y entre medio el agujero estilomastoideo donde sale el facial. El canal del hipogloso lo tendríamos por debajo del cóndilo occipital, y si lo vemos por dentro, seguimos viendo el agujero redondo un poquito por delante, el oval por detrás, por aquí nos quedaría el agujero espinoso, lateralmente al clivus el rasgado anterior, y si giramos un poquito el cráneo, estos son reconstrucciones 3D del cráneo. Si giramos podemos ver el canal del nervio óptico medial a la clinoides. Es importante esta relación del canal del nervio óptico con la clinoides anterior. Por debajo de la clinoides tenemos la fisura orbitaria y en el borde interior posterior del peñasco vemos el conducto auditivo interno donde sale el facial y el vestibular, el coclear y vestibular, y por debajo tendríamos posteriormente el rasgado posterior y un poco por debajo el canal del hipogloso. ¿Cómo vemos estos diferentes agujeros si hacemos reconstrucciones? Bueno, pues esta típica, el corte coronal centrado a la altura del seno esfenoidal sería más o menos a esta altura. Vemos el canal del nervio óptico, la pterigoides y la clinoides anterior. Por debajo pasaría la carótida interna, y si nos fijamos a la altura del receso lateral del seno esfenoidal, vemos un agujerito por aquí, a la altura también del platillo lateral de la base de la pterigoides. Aquí tenemos el platillo medial y el platillo lateral de la base de la pterigoides. A la altura del lateral tenemos el agujero redondo. Este agujero redondo tiene una dirección postero-anterior. Por delante del peñasco y un poquito por encima tenemos el cabum de Meckel, donde está el ganglio del trigémino, el ganglio de Gasser. Por aquí tenemos el canal carotidio y de postero anterior tenemos el agujero redondo que va a buscar la fosa pterigopalatina, que está por detrás del seno maxilar. Si vamos a hacer un corte sagital a esta altura,
vemos el agujero redondo cómo va a parar a la fosa pterigopalatina por detrás del seno maxilar. Fijaos aquí que tenemos un agujero paralelo de trayecto con una dirección similar de posterior anterior y medial e inferior a la del agujero redondo, a la altura del platillo medial de la pterigoides, que es el canal vidiano. ¿Vale? Trayecto posterior anterior también va a parar a la fosa pterigopalatina, pero un poco más abajo. Contiene el nervio vidiano y la arteria vidiana, y si lo localizamos en un corte axial estamos ya en el suelo del seno esfenoidal y a la altura del rasgado anterior, pero un poco por delante. El rasgado anterior, ya lo enseño aquí, está a ambos lados del clivus y contiene una lámina fibrocartilaginosa, por lo que suele ser más resistente a la diseminación de los tumores. Es más fácil que los tumores se extiendan por el agujero oval, es un agujero más ancho, más grande, donde sale la tercera rama del trigémino y tiene este aspecto ovalado porque tiene un trayecto oblicuo del cavum de Meckel. Va a buscar en dirección lateral y en dirección anterior a buscar la mandíbula y nos dará el nervio dentario. Importante la relación de la fosa pterigopalatina porque se relaciona, aquí tenemos los diferentes planos, se relaciona con la órbita por la fisura orbitaria inferior, con la fosa nasal por el foramen esfenopalatino, con la cavidad oral por el canal palatino mayor y lateralmente, de forma un poco más abierta, con el espacio masticador del cuello suprayoideo, lo que sería la fosa infratemporal, y también se comunica con el interior del cráneo por el agujero redondo y, como hemos visto antes, el canal vidiano también pasaría por aquí, desemboca en la fosa pterigopalatina. Vamos a ver ya ejemplos de cada localización. En la fosa craneal anterior, en función de la patología, pues puede ser patología de abajo que crezca hacia arriba, de arriba abajo o lesiones propiamente del hueso. Aquí os enseño un ejemplo de un meningioma de la vaina del nervio óptico derecho. Aquí tenemos el nervio óptico izquierdo normal y el derecho, como tiene un engrosamiento que va rodeando todo el nervio óptico, aquí lo tenemos en el centro un poco comprimido, aquí vemos el izquierdo normal, y como tiene una extensión que va siguiendo el canal del nervio óptico. Esto sería la clinoides anterior derecha, y como tiene todo este engrosamiento meningio, característico del meningioma, que nos puede dar la cola dural, que nos puede dar una hiperostosis, podemos ver incluso en el TAC, si nos fijamos, hiperostosis en la zona de la pterigoides, del planum esfenoidal, y si hay en el canal del nervio óptico incluso podríamos ver alguna zona de esclerosis en función de su extensión. Aquí os enseño este otro caso en el que no existe una extensión más allá del canal del nervio óptico, se mantiene intraorbitario, intraconal, pero quiero enseñaros esta característica. Cuando estudiemos lesiones en la órbita o en partes blandas donde tengamos grasa, en fosa infratemporal o fuera del cráneo, importante hacer estudios post-contraste con supresión grasa. Y veis la diferencia. Si nosotros hacemos el estudio post-contraste sin supresión, la lesión, en este caso este meningioma de la vaina del nervio óptico izquierdo, puede pasar desapercibida. Sin embargo, con supresión grasa lo vemos perfectamente. En la base craneal, igual que en la convexidad, podemos ver meningiomas en múltiples localizaciones. En función de dónde esté, pues puede ser del surco olfatorio, del plano esfenoidal o del tubérculo selar. Y en todas ellas pues podemos ver estas áreas de esclerosis, de hiperostosis con engrosamiento del hueso, y en todos los casos, pues en función de la extensión, importante poder completar con resonancia para acabar de delimitar la lesión, la extensión, el engrosamiento meningeo y toda la posible afectación de las estructuras. Si existe también compresión del nervio óptico, este es otro tumor un poquito más pequeño, y vemos la relación que tiene con el segmento A1 de la cerebral anterior. Por aquí tendríamos la carótida, los meningiomas rodean los vasos y los estrechan un poquito, y cuando se extiende posteriormente por encima del esfenoides en el plano esfenoidal y por encima de la pterigoides izquierda, nos pasa entre la pterigoides y el plano esfenoidal, tenemos aquí el nervio óptico,
y como hay una hiperseñal por una neuropatía compresiva del nervio óptico, que lo podemos ver diferente del otro lado, más hiperintenso en T2. Patología propia de senos paranasales, como puede ser un mucocele, una retención de una celda o de un seno con dilatación de sus paredes. Puede haber adelgazamiento del hueso, pero lo más importante, la expansión de la celda o del seno. En este caso tenemos una celda de Onodi con eumetización de la clinoides anterior izquierda, con expansión por el mucocele y también compresión del nervio óptico a este nivel. Fijaos cómo está ensanchada la clinoides anterior. Siempre en relación con la clinoides, medial el nervio óptico, inferior y lateral la carótida. Lesiones malignas, como por ejemplo el estesioneuroblastoma, o podría ser un carcinoma de senos paranasales, esto puede dar afectación de base de cráneo o afectación orbitaria. En la resonancia, como os he dicho, nos ayuda, a diferencia del TAC, nos ayuda a diferenciar mejor cuando tienes una ocupación de lo que es el tumor. Aquí podéis ver el tumor como capta y la retención mucosa secundaria a la obstrucción, y también podemos diferenciarlo del cornete normal, todo lo que sería tumor y todo lo que sería retención mucosa, que eso en el TAC es más difícil. Por tanto, estudio complementario con TAC y resonancia. La resonancia también, en este caso, nos ayuda a delimitar la extensión intracraneal a la fosa craneal anterior y la extensión orbitaria. Si hay una afectación de esta lámina negra, que sería la periórbita, y afectación hacia dentro de la órbita, condiciona una exanteración orbitaria. Entonces, la resonancia nos va a permitir valorar mejor esta extensión a la órbita y la extensión intracraneal. Lesiones propias del hueso, como este osteoma gigante etmoidal derecho, una lesión típica de senos paranasales, tiene una esclerosis, una densidad similar a la de la cortical del hueso, y en este caso es una lesión benigna, pero en este caso el comportamiento pues produce clínica compresiva, aquí podemos intuir cómo está el nervio óptico derecho desplazado, cómo tiene un crecimiento a la cavidad orbitaria, a la base craneal, a la fosa craneal anterior, a la fosa nasal y toda la ocupación etmoidal, que también puede hacer problemas de retención en las celdas que no permita drenar. En estos casos, las reconstrucciones 3D y las reconstrucciones multiplanales son útiles, pero también resulta muy útil en algunos casos el realizar impresiones 3D, porque les va a ayudar a los neurocirujanos, a los otorrinos, a los oftalmólogos, si tienen que entrar por diferentes vías para resecar los diferentes componentes en la órbita, en la fosa craneal o en la fosa nasal. Más lesiones óseas en cualquier sitio, en los huesos de la cara, del cráneo, muy típica la imagen de la displasia fibrosa, con este aspecto del hueso en vidrio deslustrado, en vidrio esmerilado, puede tener áreas quísticas, puede recordar a veces la enfermedad de Paget, hay una forma pagetoide, y puede ser muy deformante y puede estenosar los agujeros de la base de cráneo, el canal del nervio óptico, y también puede elongar el nervio óptico. En este caso, este paciente tenía una deformidad, sobre todo alrededor de la órbita izquierda, y tenía una pérdida de la agudeza visual. La resonancia, en estos casos donde hay alguna parte de la lesión que crece, aparte de que pueda existir un tumor, una degeneración sarcomatosa, por ejemplo, pero si el tumor va creciendo poco a poco y le produce una clínica compresiva, como en este caso, se plantea el estudio quirúrgico. ¿Qué nos aporta la resonancia aquí? Pues también podemos ver esas zonas que son áreas más quísticas, que son hiperintensas en T2 y que captan más contraste. Esas son zonas que marcan esas áreas de actividad, y este paciente se hizo una cirugía en la cual pues intentar preservar el ojo izquierdo y también mejorar el aspecto físico, que era muy deformante. Traumatismos también importante, el estudio en esta región, sobre todo en la fosa craneal anterior, zona de la lámina cribosa, también en la zona del peñasco, que pueden dar lugar a fístulas de líquido cefalorraquídeo postraumáticas.
En estos casos, importante también realizar estudio combinado si vemos una ocupación en los senos y en este paciente tenía ocupación muy selectiva, el resto de celdas por suerte estaban libres, cosa que nos ayuda un poco más porque las vamos a estudiar de forma más específica. Realizamos reconstrucciones coronales y sagietales eh, en esta región. Vemos el defecto en el techo de la celda etmoidal posterior derecha y también en el seno esfenoidal. Cuando vemos este TAC podemos tener dudas en cuanto a la ocupación que hay aquí y hasta dónde llega esa ocupación y si lo que estamos viendo es moco, es líquido, es meninge, es parénquima o todo a la vez. En estos casos es donde tiene interés el hacer la resonancia. Si vemos este mismo corte axial, pues vemos ocupación de líquido en el seno esfenoidal. Aquí da una imagen como redondita, como si hubiera una bolsa, luego vamos a ver. Y en la celda etmoidal derecha, un contenido similar a la del parénquima. Pues vamos a hacer lo mismo, vamos a ver los diferentes cortes. Coronal, donde hay un descenso del parénquima frontal derecho, como traccionado caudalmente. En muchos de estos casos se hace isquemia y podemos ver áreas de leucomalacia hiperseñal en T2 y en STIR por la isquemia del parénquima que queda comprimido a este nivel. Mientras que en el seno esfenoidal pues tenía un pequeño meningocele, ambos, el meningoencéfalocele etmoidal derecho y un meningocele esfenoidal, ambos confirmados en la cirugía. Nos vamos un poco más atrás a la fosa craneal media. Aquí la patología se puede dividir en función de si estamos en el centro, en la zona de la silla turca, si estamos lateralmente a ella, entre la sincondrosis petroclival incluido el foramen oval, o si estamos lateralmente al foramen oval. Igualmente podemos ver lesiones de arriba abajo, de abajo arriba, o lesiones también propiamente óseas o meningias. Hay que tener en cuenta también las variantes anatómicas. El seno esfenoidal en algunas ocasiones puede estar sin neumatización, puede ser totalmente ausente de neumatización o puede tener neumatización parcial. En este caso hay que conocer esta variante anatómica, una neumatización interrumpida del seno esfenoidal. Veremos cómo cuando vemos algunas pequeñas celdas en la punta de la mastoides rellenas de moco, pues ese es el aspecto que recuerda en el TAC. A veces puede parecer también la imagen del hemangioma y en resonancia se va a ver hiperintenso en T1, cosa que también nos deja tranquilos, tiene contenido de grasa, pero hay que reconocerlo, es una neumatización interrumpida en el seno esfenoidal. En este caso tenía neumatización, pero a veces puede no haber neumatización y solo ver esta imagen de aquí. Lesiones propiamente hipofisarias, ya estamos en el centro de la base, en el centro del centro de la base craneal. La que se ve con más frecuencia en general, el adenoma hipofisario, el macroadenoma, cosas que tenemos que tener en cuenta, la afectación del tallo, la extensión supraselar, la compresión del quiasma y del nervio óptico. Miraremos que el nervio óptico también sí tiene hiperseñal por la compresión. Importante también la extensión a senos cavernosos, si hay invasión, como en este caso bilateral de senos cavernosos, la afectación también en el seno esfenoidal, si está el seno esfenoidal neumatizado o no, que permitirá realizar un abordaje transesfenoidal más fácil o menos. Y luego diferenciarlo también de otras lesiones que podemos encontrar en esta región. El craneofaringioma, por ejemplo. En el TAC vamos a ver calcificaciones, con lo cual, en caso de sospecha de craneofaringioma o querer hacer un diagnóstico diferencial, va a ser muy útil valorarlo con TAC, ver esas calcificaciones. También hay que tener en cuenta que la señal en las diferentes secuencias de resonancia va a ser heterogénea, va a ser diferente, va a tener como componentes sólidos y muchos quísticos que van a ser diferentes. Algunos van a ser más hiper, otros más hipo, tanto en T1 como en T2, en función del contenido proteináceo, si tienen componente hemático, si tienen calcificaciones, todo ello nos va a dar esta señal heterogénea en toda la lesión. Y también muy importante que se extiende a diferentes localizaciones. Puede irse más hacia lateral, puede irse más hacia la fosa, hacia la cisterna supraselar y hacia el tercer ventrículo y producir, como en este caso, una hidrocefalia por compresión y obstrucción al drenaje. Otras lesiones, los meningiomas, que como en cualquier otra zona pueden crecer aquí, en este caso en la zona del tubérculo selar y crece hacia la silla turca, nos puede ayudar
el ver la hipófisis comprimida y desplazada caudalmente, y nos va a ayudar también pues, la señal del meningioma, tendencia ISO, bastante en general homogéneo, la captación intensa con la cola dural y también el ver la esclerosis y esa hiperostosis en la zona de la base de implantación. No confundirlo con lesiones vasculares porque tengamos una clinoides anterior neumatizada que nos pueda simular en un aneurisma de la carótida interna, o como en este caso que era una lesión supraselar que correspondía a un aneurisma de una arteria comunicante anterior, un pseudoaneurisma parcialmente trombosado de la arteria comunicante anterior, que en algunos casos pueden resultar retos diagnósticos. Lesiones propias ya de abajo arriba de seno esfenoidal. Los carcinomas podrían ser incluso carcinoma de Cavum que se extienda cranealmente, o carcinomas de seno esfenoidal, como en este caso. Puede ser que lo detectemos inicialmente en un estudio de senos paranasales y veamos una lesión agresiva con erosión del hueso, componente de partes blandas, y fijaos la afectación hacia la fisura orbital inferior, el agujero redondo, la base de la pterigoides, por aquí nos quedaría medialmente el vidiano, que tampoco lo vemos, y el platillo medial también lítico en esta lesión agresiva, un carcinoma esfenoidal. Lesiones más benignas como el angiofibroma nasofaringio, en este caso muy extenso, era un niño de 9 años con epistaxis de repetición, con una lesión en la zona posterior de fosas nasales, todo lo que era la coana ocupada, el cavum, el seno esfenoidal, la extensión, fijaos aquí, la fosa pterigopalatina izquierda, muy importante siempre ver la grasa libre y preservada, si está ocupada hay que sospechar patología, en este caso es muy claro, porque había la extensión hacia el espacio masticador del lado derecho, la fosa infratemporal, y muy típico en el angiofibroma nasofaringio, independientemente de su tamaño, buscar una pequeña erosión en la zona medial de la base de la pterigoides, donde se originan normalmente los angiofibromas en el agujero esfenopalatino. Típica también su característica captación de contraste, y el realizar una angiografía para hacer una embolización prequirúrgica va a ayudar a que el tumor no sangre tanto en la resección quirúrgica. Si hacemos una resonancia de estas lesiones, la imagen que da recuerda mucho al glomus porque es muy vascularizado y te puede dar también un patrón en sal y pimienta, y ver esos vasitos con pérdida de la señal por alto flujo, que pueden ser puntiformes o lineales en representación de estos vasos con alto flujo. Otras lesiones de senos, como los mucoceles o en este caso un fungus boll, un micetoma esfenoidal, que había hecho una dilatación del seno y con erosión de sus paredes, y también con presión del canal del nervio óptico izquierdo. Vamos un poquito más, vamos yendo hacia atrás cada vez más. Nos centramos en las lesiones de clivus. Diagnóstico diferencial en estas lesiones. En el TAC podemos verlas como lesiones líticas. En algún caso podemos ver calcificaciones en el cordoma porque sean restos del hueso que está lítico. En el condrosarcoma mucho más claras estas calcificaciones groseras. En palomita de maíz, hay algunas en arcosianillos que no se ve tanto, aquí son más groseras, pero tener en cuenta que el condrosarcoma suele ser una lesión más lateral, que suele originarse en la zona de la fisura petroesfenoidal de la sutura, y el cordoma suele ser más central. Ambas lesiones suelen ser bastante hiperintensas en T2, con este componente expansivo. El cordoma es heterogéneo, pero bastante similar todo él. El condrosarcoma, como tiene las calcificaciones, pues le va a dar esta señal heterogénea por las calcificaciones, y la captación igual va a ser bastante también heterogénea. Y si se hace una valoración conjunto con el escáner, es yo creo lo que más te va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial, que en algunos casos puede ser complicado. Entre una metástasis y un mieloma, más aún, aquí casi que te va a ayudar el contexto clínico a diferenciarlos. Todas estas lesiones, por su localización en el clivus, se van a manifestar usualmente, normalmente, te van a llegar por urgencias por una parálisis del sexto par. Aquí tenemos un corte axial en el FLER donde podemos ver la salida del sexto par en la zona más inferior de la protuberancia,
con un trayecto anterior y un poquito lateral para ir a buscar el canal de Dorelo en el clivus. El canal de Dorelo lo podéis ver aquí, esta secuencia T2 que según la máquina puede ser un 3D Drive, puede ser un Fiesta, puede ser un FastFileco, puede ser un CIS, pero es una secuencia muy T2 donde podemos ver la entrada del sexto par a ambos lados. Si hacemos un corte coronal, en algunos casos podemos ver el liquidito en este agujero que es el canal de Dorelo. Nos vamos ya más lateral al foramen oval. Fijaos aquí qué asimetría hay, qué ensanchamiento del foramen oval derecho por un esvanoma del trigémino, de la tercera rama del trigémino. Este ensanchamiento del agujero, pero con preservación de sus márgenes, de forma donde podemos ver la cortical bien definida y ocupado por una lesión que va siguiendo el trayecto del trigémino desde el cabum de Meckel, que lo podemos ver aquí, en este caso el izquierdo libre, en el derecho ocupado, y va ensanchando el agujero, el foramen oval, para ir a buscar la fosa infratemporal con una dirección que seguiría la del tercer par. Nos puede dar a veces imágenes en reloj de arena, pero muy típica esta extensión siguiendo los nervios. Un caso parecido, pero otra patología, un meningioma, que aquí también afectaba el cabum de Meckel derecho, también afectaba seno cavernoso y el foramen oval, pero vemos algunas características diferentes. La captación meningia, la cola dural, la esclerosis, fijaos en el hueso, en la fosa temporal, donde la señal en resonancia es similar a la de la cortical por su esclerosis. También afectación con componente de partes blandas del meningioma que se extiende a la fosa infratemporal, a lo que sería el espacio masticador y englobando también la base de la pterigoides derecha. Otra patología en misma localización, totalmente diferente, una neodecabum. Neodecabum con afectación del espacio mucoso, de espacio parafaringio. Fijaos la grasa del espacio parafaringio, que en el lado izquierdo está conservada, en el lado derecho está infiltrada, y con afectación que se extiende al espacio masticador, a los músculos pterigoideos y foramen oval, extensión intracraneal, cabum de Meckel, seno cavernoso, y anteriormente también hay una asimetría en el agujero redondo, con lo cual también segunda rama del trigémino afectada. Importante siempre en las neos de cabum valorar esta posible extensión y diseminación perineural. Aquí otro caso un poco más curioso, un adenoma pleomorfo que había hecho una recidiva intracraneal, siguiendo un poquito también el trayecto del foramen oval y llegando también a seno cavernoso y cabum de Meckel derechos, con una hiperseñal en T2 de estos nodulitos de recidiva similares, totalmente superponibles a las del tumor inicial y con una curva de perfusión también superponible a la del tumor inicial. Nos vamos a la fosa craneal posterior. También en función de la localización vamos a ver diferentes lesiones. En los agujeros pues vamos a ver lesiones vasculares, lesiones nerviosas y vamos a ver también patología ósea. Pero también hay que tener en cuenta las variantes anatómicas, sobre todo en la punta del peñasco, donde podemos ver la punta del peñasco es muy variable entre diferentes personas y dentro de una misma persona también hay mucha asimetría entre un lado y otro, donde podemos ver un lado que no está neumatizado y otro lado que sí, con lo que nos va a dar una señal diferente en resonancia por el contenido de la médula ósea de un lado y del aire en el otro. Podemos ver que estas celdas en el lado izquierdo, que sí que estaban presentes pero ocupadas por moco, pues también nos va a dar una señal diferente entre un lado y en el otro. Puede ser útil pues mirar si esta señal es similar a la del líquido, si es similar a la de la grasa o a la del líquido cefalorraquídeo o la del aire, ¿no? Y si tenemos dudas, pues lo hacemos un TAC y vemos un poquito mejor cómo son estas celdas. Cuando no hay patología, las celdas son bien definidas y no hay afectación lítica. Hay que tener también en cuenta esta posibilidad de un cefalocele de la punta del peñasco, que simplemente es un cabum de Meckel globuloso que tiene contenido de líquido cefalorraquídeo y abomba a la punta del peñasco. Esto no hay que confundirlo con lesiones y no hay que hacer nada, aunque sí que hay que tener en cuenta que se podría asociar, por ejemplo, a hipertensión intracraneal, ¿no? Pero como tal, no es una lesión que haya que actuar sobre ella.
Cuando vemos lesiones más expansivas en la punta del peñasco, nos podemos plantear el diagnóstico diferencial. Cuando vemos esta lesión redondeada, lítica, puede haber pérdida un poco de las paredes del hueso, nos planteamos diagnóstico diferencial entre granuloma de colesterol y colesteatoma, sobre todo. ¿Qué nos va a permitir diferenciarlos? Pues ver en secuencias T1 una hiperseñal que nos va a dar el granuloma de colesterol incluso en secuencias con supresión grasa. Y esto es porque tiene colesterol, porque puede tener restos hemáticos, nos va a mantener esta hiperseñal T1 en supresión grasa. Pero no va a brillar el granuloma de colesterol en las secuencias de difusión. Mientras que el colesteatoma típicamente va a tener una restricción de la difusión, va a brillar en el B1000, se va a ver negro en el ADC. Con lo cual, para diferenciar granuloma de colesterol y colesteatoma, importante que se incluyan en los estudios de base de cráneo secuencias T1 y secuencias de difusión. En el agujero rasgado posterior es muy frecuente esta lesión, el glomus es muy típica de esta localización, el glomus yugulotimpánico. Puede tener esta extensión como este nodulito hacia la caja timpánica por delante del promontorio. En el TAC se manifiesta así como cambios, un agrandamiento del rasgado posterior, con cambios erosivos muy típicos, con una desmineralización del hueso a su alrededor. Y con contraste capta de forma muy intensa y heterogénea por esos vasitos que tiene de alto flujo. Ya os he dicho que las características de resonancia en señal y captación recuerdan las del angiofibroma nasofaringeo, las del glomus, por este patrón en sal y pimienta, por estos vasitos de alto flujo que se van a ver en forma de hiposeñal, tanto en T2 como en el T1 postcontraste. Esther, deberías ir acabando en Sí, 2 minutos. acabo. Lesiones óseas, igual que en la fosa craneal anterior, la displasia fibrosa o el meningioma. Diferenciarlo también nos va a ayudar en resonancia o en el TAC si vemos el engrosamiento meningio y la captación intensa, en este caso con infiltración del seno sigmoide derecho. Si nos vamos al ángulo pontocerebeloso entre meningioma y neurinoma, meningioma coladural, captación un poco más excéntrica en el conducto auditivo interno, mientras que el neurinoma lo rellena y lo ensancha. Y luego os enseño este caso, tumor del saco endolinfático, también en la zona posterior del peñasco, por detrás del conducto auditivo interno, donde se localiza el acueducto del vestíbulo, calcificaciones también muy típicas, forma globulosa de la lesión, hiperseñal T1, que también hacía recordar el granuloma de colesterol, hiperseñal T1 en supresión grasa, pero muy heterogénea por este patrón como globuloso de la lesión. Von Hippel 2 asocia con este tumor, con lo cual hay que tenerlo en cuenta si existe esta entidad. Como conclusiones, ya acabamos. La anatomía de la base craneal, ya sabéis que es compleja, pero su correcto conocimiento ayuda al diagnóstico diferencial en caso de patología y a predecir su extensión. El hueso esfenoides es el hueso principal central de la base de cráneo, donde existen estas numerosas variantes anatómicas y es zona de paso de múltiples estructuras vitales intra y extracraneales. La idea de que lesiones extracraneales pueden tener extensión intracraneal y viceversa hay que tenerla en cuenta, o sea que siempre hay que buscar más allá de lo que es el cráneo como tal, a la zona del cuello suprayoideo también, y que el uso del TAC y resonancia es importante, que en muchos casos sea obligado, que sea conjunto, complementario para su óptimo estudio y la correcta planificación quirúrgica. Y eso es todo. Pues muchísimas gracias, Esther, por este repaso tan pues, iconográfico y con casos realmente espectaculares y muy paradigmáticos de la patología de la base del cráneo, que pues, nos han dado un repaso muy bueno y que nos ha servido mucho por eso, que ha sido muy paradigmático, ¿no? Y si quieres, paso a hacerte pues, una serie de preguntas, algunas del doctor Pedraza. Y mira, ¿tú crees que la impresión 3D es útil para planificar el tratamiento de las lesiones de la base de cráneo? Yo creo que ya has enseñado algún caso que realmente, pues bueno, era muy,
muy ejemplificador de esa utilidad, ¿no? Pero ¿qué opinas? Sí. ¿Tenéis algún circuito de trabajo para Sí. determinados? En estos casos, a ver, lo importante, casi más que la impresión 3D, es tener una comunicación fluida con el que vaya a operar, ¿no? Porque tiene que entender qué es lo que está viendo y nosotros también tenemos que saber qué estructuras anatómicas concretas son importantes o que le puedan condicionar un cambio en la cirugía, ¿no? Entonces, obligatorio, aparte de la posibilidad de hacer una impresión 3D, el tener esta comunicación fluida. Y sí que es verdad que el tener el modelo 3D les va a ayudar a planificar, a entender o cuando están en la cirugía recordar por dónde tienen que entrar. Sobre los circuitos, al final sí que en Tauli había un circuito concreto que existía para estos casos. En San Pau no lo tenemos todavía establecido, pero sí que hay esta posibilidad de realizarlo. Lo único que se hace un poco de momento en casos concretos, ¿no? Pero no tenemos un circuito todavía establecido. Ujú, Pero bueno, fundamental siempre que sea necesario la comunicación del radiólogo claro. con el neurocirujano o el Ujú, otorrino que lo necesite. perfecto. Muy bien. Y bueno, en ese sentido, ¿no? Como para incluir los puntos así que hay que ir revisando, ¿crees que se debería realizar un informe estructurado en la base del cráneo? En la base de O, cráneo yo creo, sí, yo creo que en patologías concretas, por ejemplo, en los adenomas hiperfisarios, ahí sí que quizá le daría un valor como dejarlo establecido un informe estructurado, porque sí que hay algunas lesiones que pueden ser muy variables, que pueden ser muy raras y a lo mejor pues no te supone el tener ahí 200 plantillas con muchas cosas a rellenar, ¿no? Y luego que también el interés de que tengas un checklist que sea viable y que no sea farragoso, ¿no? Pero que sí, en los adenomas hipofisarios, por ejemplo, yo creo que como hay cosas muy concretas que se hacen en cualquier hospital que tenga servicio de neurocirugía, normalmente adenomas hipofisarios van a operar o en muchos de ellos. Entonces, patología concreta sí que es útil y siempre tener un checklist para todas estas lesiones para poder incluirlo y que no se te olvide nada, porque como mm, la anatomía es sí, sí. compleja, pues tenerlo en mente, Ujú, ¿no? mm. Vosotros, al ver en Belviche estáis implementando los informes estructurados para este tipo de patología. Me gustaría poder contestar que sí, pero la realidad es que no. Es difícil. Ujú, Sí, sí, por esto que comenta Esther, ¿no? O sea, en algunas patologías sí que es fácil establecer un checklist, ¿no? De esto sí, esto no. Y es fácil esquematizarlo, digamos, ujú, pero después hay patologías en que realmente es imposible. ujú. Y en ese sentido, ¿creéis que en el informe puede haber valoración cuantitativa de ciertos biomarcadores de la base del cráneo, como ángulos o es otra, pues lo mismo, ¿no? Dependiendo un poco de lo que estemos estudiando, pues igual es interesante o y al neurocirujano le puede ayudar, ¿no? Sí, nosotros lo hacemos así. A petición Mm, del clínico, si hay alguna mm, cuantificación que le vaya a ayudar, se pone en el informe y si no, de manera, Sí. digamos, habitual, no se mm, ponen A veces cuantificaciones. cosas tan sencillas como especificar cómo es el seno esfenoidal, si tienen que hacer un abordaje transesfenoidal, ¿no? Para ver si tienen que picar mucho claro, o va sí, a ser sí. más fácil, ¿no? Mm, sí, mira, hay otra pregunta también de Salva que si mira, esto a lo mejor Albert tiene más experiencia en PET-RM, si crees que puede aportar un valor añadido, la base del cráneo y el tactual también, ¿qué experiencia tenéis o creéis que, bueno, para casos seleccionados puede ser útil, seguro, ¿no? Albert, te dejo el PTRM para ti, si quieres. Oh, vaya regalo. A ver, nosotros hemos empezado a hacer PTRM hace poquísimo y estamos testeando en qué patologías puede aportar algo. A mí ahora, así relacionado con él, como sabéis, yo estoy más centrado en las aplicaciones Mm, propiamente de neurooncología,
Así, a nivel de patología de base cráneo, cosas que yo sepa que se están haciendo ahora mismo en Belviche, hay un estudio para adenomas hipofisarios y poca cosa más, poca cosa más. O sea, no sé si se están empezando algunos carcinomas de cabeza y cuello con afectación de base de cráneo. No sé ahora mismo si se están haciendo PTRM. También como llevo 2 meses fuera y esto coincidió con tal, no puedo aportar gran cosa en este sentido. Porque vosotros no tenéis PTRM. No, todavía no. O sea, se puede solicitar y a través de, A bueno, ver, de convenios yo, que hay se pueden ver algunas pruebas, pero no, algunos casos. Nosotros algún caso en el comité, sobre todo, pues bueno, para a lo mejor control de diseminaciones perineurales que son sutiles, pues hemos pedido el PTRM para ver un poco cómo evoluciona esto, ¿no? Pero realmente también hay muy poca experiencia y tampoco me queda claro que pueda pues, llegar a aportar más que el resto. O sea, yo creo que todavía eso no queda claro. yo comparto 100% esa Mm, visión. Y quizá también igual en algún control o sospecha de recidiva, que te queden dudas, ¿no? Pero bueno, que yo creo que está todavía por trabajar sí. ese tema, ¿no? Ujú. Mira, hay otra pregunta. Bueno, la pregunta del millón es que si los algoritmos de inteligencia artificial pueden ser útiles para la valoración de lesiones de la base del cráneo. Nosotros tampoco Bueno, tenemos experiencia, pero yo sé que hace unos años nos enseñaron un algoritmo que predecía un poco el crecimiento de los meningiomas, ¿no? Pero bueno, esto son cosas que te enseña, que dicen, mira, hemos trabajado en esto, pero al final no lo tienes. Y el problema principal aquí es que esto a lo mejor te lo presentan, pero tú no lo tienes incorporado en tu sistema, ¿no? La utilidad es que tú tuvieras alguna aplicación ya en tu PAX que te diga ahí en una ventanita abajo y sea rápido, ¿no? Pero claro. mientras esto no exista, es complicado. Ujú. Sí, Bueno, sí. es el problema que tienen cualquier método de imagen que comporte más de 30 segundos procesarlo, en la práctica clínica, Mm, con la carga asistencial que sí, sí. tenemos, es que Si ya te no es apañas con lo que funcional. tienes, pues al Claro, final. no. O sea, Totalmente de acuerdo. necesitamos mucha más ayuda y mucho más tiempo para poder, no sé, Sí, ayudar La en que clave, esto se acabe de implementar, ¿no? Porque la clave realmente, perdón, la clave de estas aplicaciones es que te faciliten el trabajo, no que te generen mm, trabajo, ¿no? claro, Entonces, claro. en el momento en el cual te aporte algo más y menos tiempo, en ese momento será el Mm, bueno, ¿no? yo creo que el gap entre la vertiente académica y la vertiente asistencial todavía es muy grande, ¿no? Y a veces mm, no se tiene en cuenta. sí, sí. Y sí, sí. Yo no Bueno, sé ya si hay está. tiempo para Sí, hacer. sí. Yo tengo un par de preguntas más dirigidas. Bueno, no sé si hay tiempo. Salva, Bueno, Santi, el jefe es Está, Santi, el jefe es Santi. está justico, pero vamos, sí, sí. Dispara. la selecciono. Una que a mí me genera mucha curiosidad porque yo lo utilizo y creo que es muy útil, pero no sé si hay un consenso y si vosotros también lo utilizáis, es añadir un dinámico vascular en el seguimiento de los glomus. Nosotros Yo no. no lo he utilizado, ¿no? O sea, porque es experiencia personal, ¿eh? Cuando es, sobre todo en base de cráneo, que a veces foramen yugular, que cuesta delimitar, o lesiones operadas, lesiones tratadas, Sí, sí, un sí. pequeño resto adherido a la pared de la yugular, con Es imagen complicado. Sí, sí, morfológica, es muy difícil ver si hay resto y aún más delimitarlo. sí. Y yo creo que ahí el realizar un dinámico vascular te delimita perfectamente la lesión. O sea, en el primer dinámico donde se tiñe la Ujú, carótida, en el foramen Bueno, yugular claro, principal. juegas un poco con el tiempo de captación que te permite mm, diferenciar, ¿no? Porque cuando la lesión crece es muy fácil decir, pues mira, sí, había un claro. resto que ha crecido, Pero, ¿no? Pero como esté estable y vas diciendo, bueno, está estable, parece dudoso, no sé qué. ujú, Pero sí, sí, estoy de acuerdo, es que sí, interesante que hacerlo. seguro que sí, sí. Me parece muy interesante. Y Am, no hay tiempo para más, ya no se no. encuentran. No sé, Salva, si quieres Yo hacer. creo que
Bueno, primero de todo agradeceros a todos vuestra participación. Muchas gracias, Santi, por tu excelente moderación. Gracias, Albert, por tus comentarios, por tu gran experiencia, y Esther, ha sido impresionante. O sea, yo creo que nos hemos quedado todos de que otro día nos des de la neuralgia del trigémino y de lo que tú quieras, Esther. O sea, que yo creo que muy bien, ¿eh? De verdad, ¿eh? Y yo simplemente hago un pequeño resumen y, bueno, en este caso, haciendo un súper resumen, es que las lesiones de base de cráneo, lo que hay que saber es la anatomía. Yo creo que nos has dado una súper lección de recuerdo de anatomía, nos has explicado muy bien la comunicación entre intra y extra, nos has explicado muy bien todas las variantes anatómicas, por lo tanto, hay que repasarse la anatomía y saberse muy bien todos los forámenes. Me acuerdo cuando has enseñado el vidiano, o sea que hay que sabérselo. Por lo tanto, anatomía. Y ya está, simplemente, y comunicación con los clínicos y hacer TAC y reso, pero recordar la anatomía. No sé si te parece bien este pequeño resumen, Esther. Me parece perfecto, Salva. Sí, muy bien. Pues si queréis ya cerramos y simplemente muchas gracias a todos. Hacemos el parón del verano. Nuestro responsable técnico, Dani Plana, ha escrito un poco a todos los panelistas que todas las sesiones estarán cargadas para final de este mes y volveremos el 4 de septiembre. Os deseo a todos un gran día y unas buenas vacaciones y cuidaros mucho. Y venga, nos vemos todos, más morenos cuando Venga. vengamos. Venga, Esther, Santi, Adiós, Albert muchísimas y Dani. gracias. Un saludo. Adiós. Adeu. Gracias. Adeu, adeu, gracias. Adeu.